¿Quién cresta puede comerse esta mugre? La queja de un joven soldado británico resonó en lo que todos consideraban el peor casino militar del mundo. Su compañero soltó una risa seca. Estaban en una base militar a las afueras de Londres, un lugar sombrío en lo alto de una colina donde la niebla era pan de cada día. Nubes grises y bajas amenazaban constantemente, y el viento helado hacía crujir las alambradas. El comedor, un edificio de concreto que parecía una caja sin vida, era el corazón de este paisaje desolador. Afuera, los vehículos tácticos estaban cubiertos de barro, adentro, los viejos extractores zumbaban sin parar. La iluminación era tan lúgubre que al fondo del salón hasta el vapor de las ollas parecía gris. En las bandejas de metal solo caía una carne reseca, un puré de papas frío y una comida sin color ni aroma. A pesar de todo, los soldados comían en un silencio sepulcral, moviendo los tenedores por inercia. El sabor da lo mismo. Una vez en la guata, todo es igual. Quien escupió esas palabras fue el sargento Greg Anderson, el rudo y fornido encargado de la cocina. En su mirada no quedaba ni una pizca de pasión. Para él, comer era una misión más, puro combustible, esa era la ley del casino. Los cabros no sonreían, simplemente vaciaban sus platos a la hora fijada y se largaban. El ambiente allí era más pesado y frío que el mismísimo campo de batalla. Ese día, la misma escena se repetía. Mientras revolvía el fondo de una olla quemada, Anderson murmuró, «Acá no necesitamos a ningún dandoselas de chef. Calorías y nutrientes, con eso me basta». Su subordinado, Luke, soltó una carcajada irónica, «Tiene razón, mi sargento. Sí, en nuestra comida el sabor brilla por su ausencia». En ese preciso instante, la puerta de la cocina se abrió de golpe y un soldado de telecomunicaciones entró corriendo con un memorándum. Órdenes del cuartel general. Para reformar el casino, van a mandar a una cocinera chilena. Hubo un segundo de silencio antes de que la cocina entera estallara en carcajadas. ¿Comida chilena? Pero si esos comen puro maíz y carne. Seguro nos van a dar pura empanada y ají. ¿Qué soldado puede aguantar eso? Anderson se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona, ¿qué pretende darnos, pasto? No va a durar ni 3 días. En esas risas no solo había burla, sino también una profunda resignación. No esperar nada de la comida, no tener fe en un buen sabor. Esa apatía les había endurecido el corazón. Platos grises, aire gris, días grises. Sin embargo, más allá de ese silencio, un viento nuevo estaba a punto de soplar. Nadie imaginaba que una mujer venida desde el fin del mundo, armada solo con su tabla y su cuchillo, cambiaría aquel universo desolador. A la mañana siguiente, la niebla londinense envolvía la base. El viento húmedo sacudía las banderas y a lo lejos se escuchaban las botas marchando. Rompiendo ese ritmo monótono, la puerta del casino se abrió con suavidad. «Buenos días, chiquillos. Mucho gusto, me llamo Carmen y vengo de Chile». Era una voz dulce, pero con una fuerza increíble que transformó el aire del lugar. Los hombres de la cocina detuvieron sus quehaceres y la miraron. Era una mujer de mediana edad, de contextura pequeña, vestida con un delantal gastado y una bolsa de tela en la mano. En medio de ese espacio que olía a fierro y aceite de motor, su presencia parecía de otro mundo. Luke fue el primero en hablar, «No me digas que esta es la famosa reforma del casino. Es una broma de mal gusto». Harry soltó un bufido, «Nos va a dar comida de pájaros. ¿Cree que va a llenar la guata de un batallón con eso?» Carmen no borró su sonrisa y asintió con respeto. «Puede que no sea lo que esperan. Pero, por muy humilde que sea el plato, yo cocino pensando en el corazón de quien se lo va a comer. Le pongo cariño». Esa simple frase detuvo las burlas por un instante. Anderson, aún con los brazos cruzados, habló con voz ronca, «Con todo respeto, señora, acá la tropa necesita contundencia, no delicadeza. Con puro cariño no se gana una guerra». Carmen asintió levemente y abrió su bolsa de tela. Sacó un cuchillo cebollero, el mango tenía las marcas del tiempo y la hoja estaba desgastada de tanto afilarla, pero bajo la luz de la mañana, el acero brillaba con una vitalidad innegable. «Esta es mi arma», dijo ella.
Es mi herramienta para devolverle la sonrisa a la gente, por muy oscuro que sea el lugar. Anderson levantó una ceja. ¿Un arma? Le pone mucho color, oiga. Carmen negó con la cabeza, muy tranquila, no exagero. Pero no es un arma para pelear, es un arma para proteger el alma de las personas. Nadie supo qué responder. Aunque hablaba bajito, su voz resonó en toda la cocina. Fue como si el aire se hubiera limpiado de golpe. A lo lejos, el agua de una olla empezó a hervir a borbotones, sonando como el aviso de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, un ambiente extraño rondaba el casino. Sobre el mostrador había platos totalmente desconocidos para los británicos, cuencos humeantes de caldo, empanadas de pino doraditas y sopaipillas pasadas. Pero las miradas de los soldados eran de puro hielo. ¿Qué es este olor? ¿Y este caldo color café? Necesito comida que me llene, no agua turbia. Esta cuestión parece barro, se quejaban. Las burlas resonaron por todo el comedor. Nadie se atrevió a probar bocado. La comida simplemente se fue enfriando en las bandejas. Anderson miraba la escena desde la cocina. Se lo dije. Crónica de una muerte anunciada. Luke y Harris esquivaron el caldo y masticaron un pedazo de pan duro con una sonrisa de compromiso. Al terminar el turno, los platos de comida chilena terminaron casi intactos en el basurero. El sonido de la comida cayendo al tacho retumbó cruelmente. Carmen no dijo ni una palabra. Con una calma que parecía un lago sin viento, limpió las bandejas, lavó la loza y repasó los mesones. No había rabia ni frustración en sus movimientos. Al atardecer, se quedó sola. Afuera empezó a caer una llovizna fría que golpeaba el techo de zinc. En medio de ese ruido, Carmen secaba cada olla con un cuidado infinito, como si estuviera limpiando las heridas de alguien. A la madrugada siguiente, mucho antes del amanecer, las luces de la cocina ya estaban prendidas. Carmen estaba frente a una olla gigante. Adentro, un buen trozo de hueso carnudo hervía a fuego lento. El sonido del cuchillo picando cebolla y zapallo marcaba un ritmo constante, tac, tac, tac. Era como si marcara el paso de un tiempo nuevo. Luke entró a la cocina medio dormido y se quedó helado. Oiga. ¿Lo va a intentar de nuevo?, preguntó, entre sorprendido y confundido. Carmen levantó la vista y le regaló una sonrisa cálida. Sí, po. Es que hoy también puede llegar alguien con la guatita vacía. Luke frunció el ceño. Ayer nadie tocó su comida, y aún así vuelve a cocinar. Sin dejar de picar, ella respondió, no importa si no se lo comen hoy. Pero si en algún momento aparece alguien que quiera algo rico y casero, quiero estar lista para servirle un plato calientito. Luke se quedó sin palabras, mirándole la espalda. A través del vapor, la figura de Carmen se veía borrosa, pero firme, como un soldado en su trinchera. Esa fuerza silenciosa de estar ahí, trabajando por los demás cuando nadie la veía, encendió una pequeña chispa en él. La mañana del tercer día, un aroma inédito inundó el comedor antes del alba. No era tocino frito ni aceite quemado, era un olor profundo, nostálgico y reconfortante. El aroma de un buen sofrito y un caldo de cazuela hecho a fuego lento. El primero en notarlo fue un soldado joven del turno de limpieza. ¿Qué huele tan bien? Asomó la nariz por la cocina y vio el vapor blanco subiendo de la gran olla. Adentro, un caldo de un tono ámbar brillante burbujeaba suavemente, abrazando trozos de zapallo, papas y un toque de merquén. Con el toque de Diana, la tropa empezó a llegar. Lo habitual era formar fila en silencio, con caras largas. Pero hoy era distinto. Oye, el menú de hoy huele diferente. No es pan. Es una sopa. Adentro, Carmen servía el caldo con la devoción de quien hace una plegaria. Los rayos del sol se colaban entre el vapor. Buenos días, chiquillos. Hoy les preparé una cazuelita. Un murmullo recorrió la fila. ¿Cazuela? ¿Qué es eso? Sopa de carne. Ese colorcito café. Medio sospechoso, ¿no? Aún así, un soldado tomó la cuchara. Dudó un segundo, probó un sorbo y abrió los ojos de par en par. Tomó otro sorbo. El casino entero parecía haber contenido la respiración. Entonces,
soltó una sola palabra: exquisito. Fue como si hubieran presionado un interruptor. ¿Qué dijo? Dijo que está rico. Otro soldado tomó su cuchara, luego otro, y las expresiones empezaron a cambiar. Pucha, qué rico. Está súper caliente. No es que esté salado, es que te calienta el cuerpo entero. No te creo, nunca había probado un caldo así. Las sonrisas comenzaron a brotar. Nadie hablaba, todos estaban concentrados moviendo sus cucharas. De pronto, se armó una fila frente a la olla para repetir el plato. Oiga, deme otro poquito, porfa. Para mí también, bien contundente. Al fondo de la cocina, Anderson observaba la escena de brazos cruzados. Su rostro estaba serio, pero sus ojos delataban su impacto. Imposible. Un simple caldo de carne causó todo esto. Luke se acercó con un tazón, riendo: mi sargento, esto es un milagro. Pruebe, en serio. Anderson frunció el ceño y miró la olla, estaba casi vacía. El caldo que hace 2 días había terminado en la basura, hoy se había agotado. Las risas llenaban el comedor, las luces reflejaban el vapor y el mundo gris comenzaba a llenarse de color. En ese espacio frío y de concreto, por primera vez, se sentía el calor de hogar. Desde lejos, Carmen se secó el sudor de la frente y suspiró: qué bueno. Al fin les llegó. Nadie escuchó su susurro entre el ruido de las ollas, pero ese comedor lleno de sonrisas era su mayor recompensa. Ese día, la cocina se quedó sin comida. Por primera vez en la historia de la base, se escuchó la palabra agotado. Y es que no era solo comida. Un plato de cazuela había logrado encender la chispa en corazones apagados. Esa noche, cuando toda la base dormía, una luz seguía encendida en la cocina. Mesas vacías, loza limpia. La sombra de Anderson se proyectó en el lugar. Caminó hasta los fogones y destapó suavemente la olla. Quedaba apenas un restito de caldo en el fondo, ya casi frío. ¿Qué cresta tiene este caldo que cambió todo?, murmuró mientras tomaba una cuchara. Al probarlo, una calidez sin temperatura inundó su paladar. Estaba frío, pero de alguna manera, el fondo de su alma se sintió abrigado. No era sal, no era grasa. Era un sabor que sabía a preocupación por el otro. ¿Qué es esta sensación?, susurró en la soledad. Se quedó inmóvil. Sintió que, con una sola cucharada, había vislumbrado un mundo que no conocía. Miró al techo y quiso convencerse: es una estupidez. La comida es solo combustible. Pero sus manos temblaban. El sabor persistía en su memoria, y se dio cuenta de algo innegable: quería volver a probarlo. Ni cagando. Yo no he perdido, se dijo, dejando la cuchara. Pero el eco en su boca lo desmentía. No era una derrota, pero el muro de hielo que rodeaba su corazón se había agrietado por completo. A la mañana siguiente, cuando Carmen llegó, Anderson ya estaba ahí, mirando fijamente el cuchillo sobre la tabla. Madrugó, sargento, dijo ella. Él se encogió de hombros: no podía dormir, no más. Ella sonrió y empezó a preparar el fuego para el caldo. El sonido del agua llenó el silencio. Ese caldo de ayer. ¿Qué le echaste?, preguntó él de golpe. Hueso carnudo, un buen sofrito y harto zapallo. En Chile, así empezamos a sanar cualquier pena. Anderson bajó la mirada y murmuró: empezar, Carmen fingió no escuchar y siguió picando verduras. Mientras escuchaba el rítmico sonido del cuchillo, Anderson pensó que, sin darse cuenta, ese ruido ya le resultaba reconfortante. Quería creer, una vez más, en algo tan simple como el cariño. Días después, un diario local publicó una foto: el misterioso caldo latino que arrasa en una base militar. En la imagen, los soldados reían detrás de una nube de vapor, con Carmen al centro. Lo que empezó como una nota pequeña explotó en redes sociales. El estómago de las tropas británicas, salvado por una chilena. La BBC no tardó en hacer un reportaje: el milagro de la cazuela, la revolución silenciosa del ejército británico. En el programa, un joven recluta confesó: cuando uno va al frente, el alma se te seca. Pero cuando tomo este caldo, me siento seguro. Me recuerda a mi mamá.
Los comentarios llegaron de todo el mundo, tanto cariño puede haber en una olla. Capaz que la próxima guerra se pueda detener con un buen plato de comida. Incluso, un conductor de noticias bromeó, el ejército británico evalúa incluir dieta chilena en sus bases. En el casino militar, la hora de almuerzo ya no tenía caras largas. Oye, la cazuela de hoy quedó más sabrosa que la de ayer. Yo prefiero las sopaipillas pasadas, son la cumbia. Señora Carmen, ¿cuándo se saca un pastel de choclo? La base estaba viva. Anderson miraba todo en silencio, con un tazón de caldo humeante en la mano. Dio un sorbo largo. Pucha que le queda bueno a esta mujer, suspiró. Desde el lavaplatos, Carmen miró por la ventana. El cielo gris hoy se veía un poquito más azul. La comida es el espejo del alma, le dijo a Luke, que picaba verduras a su lado. Si cocinas con amor, el que come también se transforma. Luke asintió, mire usted. O sea que el sabor de hoy es puro cariño suyo. No, chiquillo. Es el cariño de todos nosotros. Yo sola no podría lograr este aroma. Una mañana, Carmen entró con una libreta. Hoy vamos a hacer una mezcla nueva, plateada al jugo con Loust Potatoes inglesas. Luke abrió los tremendos ojos, va a mezclar la carne mechada nuestra con las papas asadas británicas. Anderson frunció el ceño, van a pelear los sabores, es una locura. Carmen se rió suavemente, no van a pelear. Se van a potenciar. Así deberían ser las personas y las culturas. Cuando puso la olla al fuego y los jugos de la carne empezaron a soltar su aroma dulce y salado, el comedor se llenó de expectación. El crujido de las papas horneadas con mantequilla se fundió con la salsa de la carne. Oriente, bueno, el sur en este caso, y Occidente cantando la misma canción. Al emplatar, la carne se deshacía sola, bañando las papas doradas. Pruébelo usted primero, mi sargento, lo desafió Luke. Anderson cortó un pedazo. Masticó. Silencio. Maldita sea. Qué rabia admitirlo, pero está increíble. El sargento dijo que está increíble. La paz mundial es posible. Gritó Harris, muerto de la risa. Carmen sonrió, ¿ven? Las culturas pueden ser distintas, pero si hay voluntad de entenderse, terminamos todos en la misma mesa. Unos días más tarde, había una tensión inusual en la cocina. Los rudos militares estaban parados frente a los mesones, agarrando torpemente los cuchillos. Al centro de todos, el sargento Anderson pelaba zapallos. No lo golpee, sargento. Deslice la hoja con suavidad, lo corregía Carmen. Así. Súper bien. Los mismos hombres que llamaban a su comida pasto, ahora aprendían con devoción el arte del sofrito. Anderson dejó el cuchillo un segundo y miró a Carmen. Sabe. Su comida no solo llena la guata. Te deja el alma calientita. Esto no parece comida de milicos. Es que es lo mismo, sargento, respondió ella. Sea en una trinchera o en la casa, la comida está para sostenerle el día a las personas. Anderson suspiró profundo. Enséñenos. Queremos cocinar con ese mismo cariño. Y así fue como, meses después, el Día de la Cocina Chilena, se volvió oficial en las bases británicas. Antes del mediodía, el olor a sofrito, ajo y orégano anunciaba que la familia se reuniría en el comedor. Hoy, es el propio Anderson quien está a cargo del caldo. Mira la olla con una concentración absoluta. Quien diría que antes encontraba que todo este proceso era una pérdida de tiempo, ríe, mientras los soldados celebran la comida. Carmen, a su lado, asiente en paz. Susurra para sí misma, hoy también pudimos sostener el día de alguien. En la pared del casino, ahora cuelga un pequeño cartel, un plato de cazuela puede cambiar el aire, y quizás, cambiar el mundo. En un lugar diseñado para enseñar a hacer la guerra, una mujer enseñó a cuidar del otro usando solo sus ollas. Porque, al final del día, para salvar el mundo tal vez no necesitemos armas, sino tan solo un plato